Y les decíamos, vamos a estar hablando hoy y esta noche del salario mínimo. Ayer se conocieron los valores respecto a los índices de inflación de estos últimos meses, el último en particular, y el acumulado hasta el momento interanual de parte del Banco Central del Paraguay. Con eso y esos datos de inflación, que son los que marcan directamente si hubo o no aumento en los precios de los productos de la canasta básica familiar y una serie de valores que tienen en cuenta desde el Banco Central del Paraguay para medir la inflación, es que se puede definir próximamente, como cada mediados de año, cuánto va a subir el salario mínimo. Y respecto a ese tema, justamente ya estamos en contacto vía Zoom con el director de Trabajo y presidente de CONASAM, el señor Jesús Echauri, que nos acompaña ya a través de Zoom. Director, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Sí, muy buenas noches. Y a tu querida teleaudiencia, le saluda el director de Trabajo y vamos a hablar un poco aquí del reajuste del salario mínimo. Estamos para eso. Director, gracias. Sí. Lo que tiene que ver con esto, para explicarlo un poquito a la gente, ¿cuándo es que ustedes se van a estar reuniendo como Consejo Nacional del Salario Mínimo a partir de los valores que ya se conocían ayer de parte del Banco Central del Paraguay? Sí, le explico en unos minutos. Antes que nada, me gustaría comenzar agradeciendo a ustedes por la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante que nos atañe, como el salario mínimo. Bueno, y les tengo que explicar que el CONASAM es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es un organismo encargado de estudiar y proponer los reajustes de los salarios mínimos de todos los sectores. Y está integrado por representantes del sector empresarial y el sector de los trabajadores. Y quien les habla, el director de Trabajo, es el presidente de la CONASAM. Bueno, a lo que voy a tu consulta directa. La reunión del CONASAM se estaría reuniendo la semana que viene, el día miércoles, porque nosotros en el Ministerio mañana oficialmente vamos a recibir el informe sobre el IPC, que es el Índice de Precios al Consumidor. Es aquí donde nosotros comenzamos entonces a hacer las invitaciones respectivas a los representantes. Y aquí lo que vamos a analizar son justamente el porcentaje del reajuste, que viene a ser el 4.4%. Esta es la tasa de inflación que el Banco Central nos remite, y entonces en base a eso vamos a reunirnos, y aquí en la reunión se escucha, se analiza y se debate la propuesta de ambos sectores. Sí. Para recordar, director, ¿cuál es la propuesta o cuáles son las dos propuestas? Una es la de subir 117.000 guaraníes, y la otra, por favor. No, y la propuesta van a estar haciendo justamente en la reunión del CONASAM, es donde ahí nosotros analizamos y se escuchan las propuestas de ambos sectores, porque el monto que estás hablando del 117.000 es en base al 4.4 de la tasa de inflación que nos remite el BCP. Sí. Entonces, si vamos a guiarnos por ese porcentaje, estaríamos teniendo un reajuste de exactamente 117.627. Sí. Entonces quedaría el salario mínimo quedaría en el monto de 2.798.309. Desde el sector trabajador ellos hablan de un aumento del 25% aproximadamente. O sea, básicamente ellos quieren, director, que se cobre como salario mínimo cerca de 3.300.000, ¿verdad? Por lo menos informalmente, sí, es lo que han dicho. Exactamente. Esas fueron las versiones que obtuvimos a través de de los periodistas, de la prensa, en donde ellos tuvieron sus entrevistas. Entonces, ellos están proponiendo ese monto, y para eso justamente es la reunión del CONASAM, para escucharles y ver ahí y llegar a un
a un análisis y a un acuerdo, puntos, entre ambos sectores, por supuesto. Claro, claro. ¿A raíz de qué? Para explicar nada más a los televidentes también y para aprender todos juntos, director, ¿en base a qué es que se llega a ese monto de 117.000 guaraníes? ¿Cómo se calcula que esa variación de la inflación del 4,4% repercute y significa que eso tiene que aumentar el salario mínimo? Sí, y bueno, esto es un estudio que le compete netamente al Banco Central. Es un estudio que ellos realizan durante todo el año. Ellos están haciendo encuestas de los precios, de las subas. Mensualmente ellos están siempre en su página web. Si uno entra puede ir viendo cómo va subiendo la tasa de inflación. Y ahora al mes de mayo llegó al 4.4. O sea, es un estudio que ellos realizan a través de los economistas y les compete a ellos esa facultad. Por lo general, director, suele ser la tendencia seguir ese valor aproximado que recomienda el Banco Central, ¿no? En comparación nada más a años anteriores, digo. Sí, mira, esa es una cuestión que todos los años se pregunta mucho, ¿verdad? Porque nosotros, como el CONASAN, siempre debe también ceñirse al informe que emite el BSP, que es el procedimiento establecido en el Código Laboral para el reajuste de los salarios mínimos. Director, después de esta reunión que van a tener ya una vez que oficialmente tengan el informe del BCP, ¿suele haber varias reuniones? ¿Esto no se suele definir rápido o cómo están ya encaminadas las negociaciones ahora? Sí, bueno, te explico. Automáticamente el próximo miércoles tendremos la reunión y una vez que salgan ahí el reajuste, entonces nosotros esto directamente una vez elevamos al Poder Ejecutivo esto para que él a través de un decreto saque esto y luego nosotros vamos reglamentando a través de resoluciones y luego publicamos. O sea, estamos hablando de que si la semana que viene se hace la reunión del CONASAM, ya estaríamos teniendo el decreto del presidente para fines de mes y esto entraría en vigencia ya el reajuste el 1 de julio. Esto quiere decir entonces, director, que de aprobarse este o cualquier otro monto de consenso entre los sectores, recién el salario mínimo completo, por así decir, la gente va a percibir a finales de julio, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Exactamente. Comienza a regir desde el 1 de julio. Sí. O sea, a partir del 1 de julio, toda persona que cobre ese salario ya tiene que ser con el reajuste, ¿verdad? Porque es así, a partir del 1 de julio. ¿Esto va a modificar en cuánto aproximadamente estiman ustedes el valor del jornal diario? Sí, y mira, el jornal diario va a quedar aproximadamente, como estamos viendo según el índice que estamos manejando, en 107.627 guaraníes. Okay. Actualmente estamos en 103.091. Sí. Y con esta nueva tasa de inflación, con este nuevo índice, vamos a subir a 107.627. Y es importante recalcar también que este reajuste va a beneficiar a aproximadamente 280.000 trabajadores. ¿Tienen ustedes la cifra, director, de cuántos son los trabajadores que están ganando por debajo del salario mínimo? Sí, aproximadamente, ¿querés saber un número estimativo? Claro. De cuántas personas? Sí, estamos manejando ese índice entre 633.000 personas aproximadamente están por debajo del salario mínimo. Perdón, director, ¿cuánto? Disculpe. 633.000 personas trabajadoras aproximadamente están bajo, cobrando menor que el mínimo. ¿Y en base a qué datos se tiene este número? ¿Son encuestas? Porque imagino que es difícil también medir al ser un sector informal, ¿verdad? Claro, no, es
estos datos que te estoy dando son directamente fuentes también del Ministerio de Trabajo, que es el departamento encargado de la dirección, es el Departamento de Observatorio Laboral, y también el INE, que viene a ser el Instituto Nacional de Encuestas. Sí, sí. En base a esto vienen esos números. Sí. Tenemos también, director, le comento, queremos compartir algunas placas, algunos datos también a través de las siguientes gráficas que vamos a estar mostrando. Como decíamos, y el dato que nos daba usted, reforzar también esto que estamos mostrando en pantallas, en la categoría de asalariados, son más de 600.000 personas aproximadamente las que no alcanzan este monto del salario mínimo, ya el que se está teniendo en este momento, ¿verdad? Dentro del sector ganadería, son trabajadores de establecimientos ganaderos. Ustedes estiman que hay cerca de 1.876.000. Este es el mínimo, este es el monto del salario mínimo que están ganando del sector de ganadería. Ganan 1.800.000 guaraníes, director, ¿verdad? Sí, ese es uno de los tipos de salarios que tenemos también de actividades específicas, ¿verdad? Actividades específicas directamente, el rubro de la ganadería, la agricultura. En el caso de la ganadería, se da en el caso de los capataz, ¿verdad? Que tienen su salario un poco más bajo de lo que estamos hablando de estos números, porque hay otros factores que se manejan ahí. Generalmente a los capataz se le da víveres para su subsistencia. Ellos tienen también huertas en donde ahí mismo ellos producen su alimento, y son estos estudios, y por estos motivos es un poco más bajo su salario. ¿Y en el caso de ellos sube también cuando se dan estos reajustes, director? También, todos van a tener un reajuste, todos los tipos de trabajadores del sector privado. ¿Del mismo valor? O sea, ¿tendría que subir también 127.000? ¿117.000? 117.000, sí, exactamente. Estamos hablando del sector de ganadería, agrícola, también tenés, por ejemplo, el transporte, las aceiteras, los yerbateros, un montón de tipos de trabajadores tenemos. Queremos compartir justamente algunos de otros sectores, al igual que la ganadería. Allí estamos viendo establecimientos agrícolas también. Trabajadores de estos tipos de establecimientos ganan 2.774.000 guaraníes, es el salario mínimo. Compartimos el siguiente, por favor. Trabajadores de este apartado, director, siempre también causa un poco de revuelo, porque hay una estipulación para los trabajadores de prensa, y fijan, por ejemplo, que un jefe de redacción debe ganar 3.969.000 guaraníes. Ese debe ser el mínimo. Sí, así mismo es. Ellos tienen un salario diferencial también a los otros, porque son actividades específicas, ¿verdad? Y así, inclusive los de prensa tienen varios tipos. Está el cronista, está después está también el que hace el camarógrafo y otras actividades más. Cada uno tiene el índice. Sí, compartimos el siguiente también, manteniéndonos en este rubro de trabajadores, lo que usted decía, director. El cronista se fija el salario por lo menos en 2.992.000 guaraníes como el mínimo. En el siguiente apartado, siempre hablando de trabajadores de prensa, bueno, esto ya es transporte público, pero volviendo nada más al caso de prensa, ¿eso se aplica solamente para el rubro de los medios impresos, de los diarios, o ustedes creen que debiera aplicarse para todo el sector de la prensa? Hablamos de medios televisivos, radios y otros medios más. Y por eso justamente el CONASAN es el que reglamenta eso, y ahí es donde nosotros vamos diferenciando cada tipo de trabajo y de remuneración. Tenemos varios tipos de trabajo dentro de la prensa, y que nosotros a través de las resoluciones vamos a ir sacando y detallando nombre y monto exacto. Eso una vez que se fije ya.
Sí, exactamente. Ok. Bueno, seguimos con el siguiente que hablaba un poco del sector del transporte público. Chofer cobrador, 3.519.343 es el mínimo estipulado dentro de lo que son empresas del transporte público. Vamos a la siguiente placa también, que creo que se sigue refiriendo, el chofer de ómnibus. ¿Cuál es la diferencia, director, entre chofer cobrador y chofer de ómnibus? Sí, bueno, generalmente se da esto cuando existe ciertas líneas de transporte tienen solamente directamente un, ¿cómo se dice?, un chofer que va y directamente. Sin embargo, el cobrador viene a ser muchas veces anteriormente se usaba esto, donde había personas que se encargaban de ese cobro del peaje o del pasaje directo ahí. Y sí, es una forma también, realmente es antigua esto, pero claro, hay, ¿me entendés lo que quiero decir? Que es un cobrador que estaba ahí también antes. Sí, entiendo. Sí. Viendo un poquito otros rubros, no sé si tenemos por favor más placas también para ir compartiendo, porque son varios los sectores que en teoría sí deben tener su salario mínimo propio. Sí. Vamos a ver el siguiente, por favor. Empleados y obreros profesionales escalafonados. Hablamos de albañiles y carpinteros. Se establece el mínimo en 3.134.828. Director, si yo soy un trabajador albañil que está viendo esto y soy consciente que estoy ganando mucho menos que eso, ¿qué hago? ¿Acudo directamente a la dirección de trabajo? Bueno, si usted está cobrando menos del mínimo, debe realizar su denuncia en el Ministerio de Trabajo, donde nosotros vamos a recepcionar la denuncia, haciéndole llegar una notificación al patrón, donde él debe concurrir al ministerio a una citación de mediación, y es ahí donde vamos a plantear el dilema, el problema, que viene a ser que tendría que abonar el salario mínimo legal que dice en el Código de Trabajo. Hay que hacer la denuncia correspondiente. Esa denuncia puede ser anónima, porque muchas veces el trabajador también siente ese temor de no estar cobrando eso y reclamar y recibir algún tipo de represalia después. Totalmente, se puede hacer anónima, porque hay muchos casos que los trabajadores tienen miedo a que el patrón claro le eche, pero en el día o al día siguiente. Entonces, sí, esas denuncias anónimas nosotros manejamos en forma muy responsable, y hasta inclusive podemos después llegar a una fiscalización de la empresa si es muy reiterativa las denuncias. Sí, señor. Bueno, queremos ver la última placa respecto a esto. Son solamente algunos de los rubros. Empleados y obreros profesionales también de mueblerías y carpinterías tienen fijado un salario mínimo vigente para este sector en particular, que es de 2.956.000 guaraníes. Misma situación también. De estos rubros específicos, son muchos los trabajadores que hoy en día no están cobrando esos montos que se consignan en el papel, director, pero muchas veces no se ve reflejado, y tomamos en su gran mayoría como ciudadanos mismos que la regla está estipulada casi que igual para todos, que el salario mínimo legal vigente, por más de que estemos cumpliendo estos rubros específicos, solemos cobrar muy por debajo, ¿verdad? Sí, claro. Asimismo, por eso es importante esta publicación que nosotros tenemos que hacer. Cuando ya reglamentamos a través de estas resoluciones, es muy importante que nosotros mismos, como ministerio, hagamos público estos salarios, ya sea pegando en los negocios, exigiendo que ellos mismos tengan exhibido el salario mínimo legal que le corresponde por decirte, en una panadería. Sí. Te va a la panadería y entonces que diga, el salario mínimo legal del panadero está por tantos millones. Y eso nosotros como ministerio vamos a controlar y a exigir. Totalmente. Director, para ir cerrando,
esta decisión que ustedes van a remitir al Poder Ejecutivo no es vinculante, es decir, el Poder Ejecutivo puede tomar la decisión, por ejemplo, de subir un poco más, desoyendo la recomendación que hagan desde CONASAM. Y la verdad que el CONASAM es el que tiene la palabra para reajustar ya justamente. Nosotros más bien hacemos ese informe para que el Poder Ejecutivo directamente promulgue. Ok, bueno. Y nosotros. Vamos a estar al pendientes entonces, director, de lo que vaya a pasar en las próximas reuniones, seguramente debate, ir viendo consensos también entre esos dos sectores, el sector empresarial, el sector de los empleadores y del otro lado los trabajadores, que las exigencias son muy por arriba, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, gracias, director, le agradecemos muchísimo por este contacto, muy amable. Muchas gracias. Gracias, José Echauri. Él es director de trabajo, es presidente del Consejo Nacional de Salario Mínimo. Reiteramos, el miércoles que viene podrían estar ellos ya reuniéndose con los datos en manos del Banco Central del Paraguay, que habla de que hubo una inflación hasta el momento, en lo que va del año, del 4,4%. Eso quiere decir que subieron los precios de productos. Hay productos, por ejemplo, que se vieron sumamente remarcados del sector hortalizas, tomates, que según el informe del BCP, este producto en particular en algunos momentos llegó a subir sus precios en más del 112% más. Fuimos a ver y a encontrar en góndolas de supermercados y de locales, así también, como decíamos, otras hortalizas, verduras, frutas y todos esos componentes que tiene en cuenta el Banco Central del Paraguay, es lo que hace ver que finalmente sí hay una suba considerable de costos de los productos, y posteriormente esto también repercute en cuánto es el monto que van a recomendarle a Santiago Peña que vía decreto saque e informe que sea el número o el monto finalmente para que aumente el salario mínimo. Así que vamos a estar atentos en las próximas semanas. El aumento del salario mínimo que entraría a regir ya desde el 1 de julio y lo veríamos en nuestros bolsillos a final. Javier Vera, alias Chaqueñito, estuvo nuevamente en el ojo de la polémica en esta jornada cuando fue salvado por sus pares en la Cámara de Senadores. Sí, así es, señor, señora, por si usted llegaba recién a estas horas a casa, no se enteró lo que pasó con este senador ex Cruzada Nacional, actualmente integrante de la bancada de Honor Colorado, después de un montón de discursos en pos del repudio por su actuar, terminaron salvándolo. Pero antes de eso, Javier Vera hacía la siguiente declaración ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Él se memorizó y dio este breve discurso en donde pedía disculpas, después de que días antes dijo que no tenía por qué disculparse con las comunidades indígenas de nuestro país. Escuchamos la forma en la cual Javier Vera admitía su error. He hecho cosas muy inaceptables que causó un impacto muy fuerte en la sociedad paraguaya. Mi comportamiento estuvo muy por encima del respeto de toda la sociedad, por supuesto, ¿verdad? Nadie merece ser tratado así como yo lo hice. Me excedí con mi expresión. Admito que fallé y muy gravemente. Pido disculpas a todas las comunidades indígenas, a toda la sociedad paraguaya. Nadie tiene la culpa de esa actitud tan indeseable que tuve con la funcionaria Tatiana Espínola. Le pido disculpas de corazón y, como dije, reitero, a toda la sociedad paraguaya, a todas las colegas, las mujeres paraguayas, a todas las luchadoras colegas, señoras senadoras, mis disculpas. Y renuncio a la defensa y me someto a la decisión del Pleno. Renunciaba a la defensa, decía Javier Vera, quedaba él expuesto y sometido a lo que decidieran sus colegas, que finalmente decidieron no darle ningún tipo de sanción. En un inicio, por lo menos un sector del Partido Colorado estuvo mencionando que iban a plantear cuanto menos una amonestación verbal,
una advertencia, o por escrita mejor dicho, una advertencia por escrito en donde le dicen, ojo, repudiamos lo que hiciste y a partir de ahora mucha atención si volvés a cometer el mismo error. Desde la oposición planteaban la posibilidad de que el mismo sea sancionado, pero con una suspensión sin goce de sueldo y sin poder acudir a su banca por lo menos por un mes. Ninguno de los dos planteamientos obtuvo los 2/3 de votos de los presentes que necesitaba para aprobarse. Varios de los que estaban presentes, pese a que podían votar por una u otra resolución, se quedaron callados, no votaron y dejaron de esta manera impune el actuar y la agresión verbal que cometía Chaqueñito hace un par de días nada más contra una funcionaria del Congreso. Vamos a hablar de la Contraloría que según y en palabras del propio Contralor Camilo Benítez sigue analizando toda aquella documentación que el viernes pasado habían remitido desde la Municipalidad de Asunción. La gran pregunta e incógnita para los contribuyentes, residentes también de la capital de nuestro país es ¿qué pasó de los 500.000 millones de guaraníes en bonos que debían haberse utilizado para obras en la ciudad? Es cierto que se usó para pago de sueldos, pagos de salarios. Desde los propios voceros del municipio y el propio Oscar Rodríguez habían admitido ya días atrás que fue así, que se usó este dinero para gastos corrientes, algo que está prohibido por ley. El Contralor recibió todo lo que tiene que ver con los documentos de Nenecho y se encuentra ahora la institución analizando punto por punto lo que tienen que ver con estas documentaciones. Y vamos a escuchar a continuación lo que decía en este caso el Contralor Camilo Benítez, quien manifestaba que todavía no tienen suficientes elementos para hacer algún tipo de conclusión. Se siguen revisando las documentaciones para saber finalmente si hay o no indicios de que el dinero se usó para otro fin que no hayan sido obras. No tenemos todavía suficientes elementos para dar ningún tipo de conclusión sobre el tema. Lo que tenemos fue la presentación de la documentación que hasta el día de hoy se está revisando. Nosotros queremos priorizar hacer un informe del análisis documental de todos estos balances que fueron presentados para tratar en el más breve plazo verificar si es que el dinero proveniente de los bonos fue utilizado para el destino proyectado en la emisión de bonos o fue utilizado para otra cosa. Eso es lo prioritario, ¿verdad? Y si nosotros hacemos una auditoría que evalúe la ejecución de dichos bonos, esa auditoría puede llevarnos por lo menos 6 meses. Si nosotros, sin embargo, evaluamos la documentación, vemos los balances, dónde está ese dinero, a dónde se fue el dinero, vamos a poder sacar una conclusión preliminar en el corto plazo. Se le hizo un requerimiento, un listado de muchos puntos, yo no sé si remitieron todo, entiendo que ahora se está haciendo el check de todo lo que se había solicitado, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, yo creo que no nos va a llevar mucho tiempo poder sacar un dictamen acerca del uso del dinero proveniente de los bonos. No. Lo que decía, si nosotros hacemos una auditoría de obras y verificamos el costo de las obras, el destino de este dinero, esa auditoría va a llevar muchos meses. Por eso creemos conveniente, ante la sensibilidad y la importancia que tiene este caso, de hacer un análisis de la documentación remitida para poder determinar, en primer lugar, si el dinero de la emisión de bonos fue utilizado para lo que se previó o no. La Contraloría tiene una obligación constitucional y legal de remitir ante cualquier sospecha o indicio de hecho punible, reportar al Ministerio Público. Nosotros ya tenemos una postura institucional en el uso indebido de los bonos municipales. En la Municipalidad de Asunción puntualmente ya hemos hecho eso. Eso es lo que el criterio institucional personal mío es incambiable. Si nosotros determinamos o se encuentra que ese dinero fue utilizado para cualquier tipo de gastos corrientes en contra de lo que establece la ley municipal,
claramente tenemos la... Son las 20 horas puntualmente, ya vamos cerrando puntos de vista. Nos encontraremos mañana nuevamente a las 19 horas, pero quédense prendidos a la pantalla de la señal de C9N porque tenemos todavía mucha información con este programa, como su nombre lo dice. La información ya se llega en minutitos nada más con todo un resumen también y muchas entrevistas de por medio. Será hasta mañana. Chao, chao.